Trampas en la vida, parte 3. Un grave peligro en la vida es el miedo a la autoridad. Conduce a la falta de independencia en la toma de decisiones y, como resultado, a la pérdida de autoestima, sin la cual es imposible una vida plena. Sin embargo, el miedo a la vergüenza o la inseguridad temporal antes de adentrarse en lo desconocido no es excusa. Todos tienen la oportunidad de superar incluso las situaciones más difíciles de la vida mediante la fuerza de una confianza inquebrantable si realmente lo desean y demuestran el coraje de mantener su orgullo. Sin embargo, quienes no pueden hacerlo y se retiran cobardemente contribuyen significativamente a su situación desfavorable y, por lo tanto, son personalmente responsables de todas las consecuencias. Este peligro en la vida es peligroso no solo para quienes se sienten limitados por la influencia de la autoridad, sino especialmente para quienes ostentan un rol de autoridad, por ejemplo, como padres, maestros o en un cargo político importante. Según la ley de retroactividad, la carga de una ofensa grave recaerá sobre ellos, especialmente si abusan de su posición influyente y, con su actitud ante la vida, no fomentan la capacidad de tomar decisiones libres y la valentía en los demás. Además de su influencia natural, también se les confía la estricta observancia de los principios de la justicia. Después de todo, incluso en este caso, a menudo es mejor permitir que una persona comete errores en su búsqueda de independencia que mantener artificialmente un estado impecable mediante la intimidación desde una posición de poder, incluso si se trata de un buen intento de ayudar. A través de los propios errores, aunque a veces sean significativos, siempre es posible aprender de la propia experiencia y, por lo tanto, adquirir una valiosa experiencia. En cambio, con la obediencia temorosa y ciega que imposibilita la propia experiencia, esta posibilidad se excluye naturalmente, obstaculizando así el verdadero crecimiento espiritual de la persona. Sin embargo, la situación es muy diferente cuando alguien confía voluntariamente en una autoridad basándose en experiencias positivas y actúa según sus consejos bien intencionados, sin presiones ni coerciones. Incluso en este caso es importante transformar la confianza en convicción. Esto solo se puede lograr mediante un análisis cuidadosa de la situación, no mediante la observación pasiva. Esto también protege contra la mentalidad gregaria de diversas cosmovisiones que inundan la sociedad actual y que solo persisten gracias al aumento masivo de sus seguidores pasivos que no se esfuerzan por determinar si su confianza inicial estaba realmente justificada. Para desentrañar la esencia de esta trampa, debemos comprender que quien se somete irreflexiva y arríticamente a una autoridad por miedo, no solo se perjudica a sí mismo, sino también a la propia autoridad, al permitirle seguir cometiendo delitos abusando de su influencia. En aras del amor, que nunca considera lo agradable, sino siempre el bienestar de la persona en cuestión, es necesario, por lo tanto, hacer una corrección. Defender con valentía las propias convicciones independientemente de los inconvenientes que esto conlleve.
Después de todo, este es el camino hacia la libertad y una vida más feliz. Una expresión de la interacción madura y pura de la autoridad con su entorno es que ya no se manifiesta como una influencia personal en el sentido de imponer la propia voluntad, sino que se convierte en una representación de justicia y sabiduría impersonales. Sin embargo, este es un estado en el que solo la justicia misma prevalece, no la autoridad y sus intereses personales. Desperdicio de lenguaje, verbosidad y superficialidad. El requisito básico para protegerse de esta trampa es comprender que el exceso de palabras, la llamada verbosidad, se refiere no solo a la cantidad, sino sobre todo al significado de lo que se dice. En otras palabras, una persona verbosa no es alguien que habla mucho, sino alguien que habla más allá de lo necesario en una situación dada para transmitir el significado pretendido. Conocemos personas que hablan mucho porque su posición o profesión lo requiere, pero siempre hablan con objetividad y apoyan a sus semejantes con cada palabra. En comparación, hay muchos que hablan mucho o poco, pero con cada palabra hieren, engañan y conducen a otras a diversas trampas, exponiéndolos así a un sufrimiento y un dolor emocional que a menudo superan la capacidad de soportar las heridas físicas más graves. El efecto destructivo de la verbosidad, sin embargo, no es accidental. Consiste más bien en la liberación prematura de la fuerza o la carga interna de la acción aún solo prevista. Pues cada palabra humana es un canal del tipo de fuerza correspondiente cuyo efecto podemos observar claramente en el ámbito de las relaciones interpersonales, donde no solo puede sanar, sino también herir dolorosamente. Si la energía de la acción prevista se libera prematuramente mediante una palabra, ya no es suficiente para llevarla a cabo, lo que naturalmente también destruye los buenos planes de la persona que los había almacenado en su interior y había decidido al principio de sus pensamientos llevarlos a la práctica. Sin embargo, hay que tener cuidado de no interpretar de forma unilateral el principio descrito de la liberación de la fuerza mediante las palabras. Pues si las palabras pueden, por un lado, liberar la fuerza destinada a una buena acción, por otro, también pueden liberar fuerza que va en aumento para una mala acción. Esto se desprende lógicamente del conocimiento de por qué la comunicación es un canal eficaz que sirve para resolver muchos problemas emergentes en las relaciones interpersonales. Las palabras de Cristo, que en tu discurso sea sí o no, por lo tanto, no se refieren a la cantidad de palabras pronunciadas, sino que fomentan su claridad y franqueza. Y quien crea haber cumplido este requisito debe ser consciente de que no solo las palabras deben ser claras, sino también toda actitud que una persona adopta hacia su entorno, en cualquier situación vital, incluso la más desagradable. Quien no comprenda esto confirma que no ha comprendido correctamente las palabras de Cristo en su conjunto, aunque él mismo no lo crea. El silencio, por supuesto, tiene otro significado en la vida humana, especialmente cuando surja de una profunda experiencia de la inefable belleza de la riqueza espiritual, que no debe ser devaluada innecesariamente por interferencias.
Sin embargo, no solo las palabras, sino también otras influencias pueden devaluar esta riqueza mediante interferencias, por lo que el silencio debe entenderse solo como una de las diversas formas de protección efectiva que preserva la belleza de la riqueza espiritual adquirida. Otras razones para el silencio suelen ser falsas y simplemente revelan el mal hábito de reflexionar sobre uno mismo sin la voluntad de buscar soluciones constructivas y benévolas. Además, la reflexión excesiva a menudo conduce a una crítica interminable de todo y de todos.